Porque no me da acá para grabar el... Bueno, Perfecto. ahí está. Bueno, entonces está grabando esta clase, ¿sí? Después yo la voy a subir al canal. Entonces le decía, en este caso es un ejemplo muy simplificado, está hablando de una economía que produce principalmente un bien, que es el pan, ¿sí? Y me da las distintas etapas de producción de pan con los distintos costos intermedios, los gastos intermedios, ¿sí? El valor de la producción bruta de esta economía que produce solo un bien, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿qué Una datos consulta, profe, si nosotros... puede ser, Sí, perdón que interrumpa. Donde sí. dice B más R más I, ¿qué sería puntualmente eso? Ahí está hablando de beneficios más rentas más intereses. ¿Qué eran esos? ¿Qué son los beneficios más las rentas más los intereses? El excedente bruto de explotación. Claro, sí, lo que llamamos el excedente bruto de explotación, que no es más que la remuneración de los factores productivos, sí, que lo llamamos tierra, sí, capital y empresario. ¿Sí? La remuneración del trabajo está arriba como salario y abajo está, está diferenciado Claro, para que ustedes puedan completar, digamos, en función de la fórmula que claro, claro, utilizamos, claro. ¿sí? De los diferentes sectores, sí, sería los beneficios de los empresarios, la renta de los terratenientes y los Perfecto. intereses de los capitalistas. Exactamente, es así. Es Ah, excedente ok. neto de Ahí está. explotación, ¿sí? Bueno, entonces, Ok. seguimos. De esa información que yo tengo ahí, si yo tengo que calcular a través del método del gasto el PBI, ¿sí? Yo necesito saber, en función de la información que tengo, el gasto final que realizan los agentes en esta economía, ¿sí? Pregunta, ¿tengo información acerca del gasto en consumo? Es decir, ¿tengo información acerca de cuál es el gasto en consumo final de pan que realiza esta economía? ¿En consumo final de pan, profe, Mm, específicamente, o los insumos también? no. Y acuérdense de la Por- idea de evitar la doble contabilización, ¿sí? Ajá. Si yo considero el valor final de un bien, necesariamente es porque ese valor final tiene incorporado el valor de los costos intermedios, porque para eso mismo se consideran los valores agregados para evitar la doble contabilización. ¿Sí? O sea que el valor final o la producción final acá sería el 270 del comerciante. Claro, 270, eso es lo que pagarían, ¿sí?, las familias en este mercado. ¿Sí? Ajá. O sea, el gasto que tendrían en este caso la familia es 270, es el precio del bien final. Y el precio del bien final es es lo que representa, digamos, el PBI a través del método del gasto, porque el concepto me dice eso, ¿sí? Me mide el valor final que realizan los distintos agentes en la economía. Y en este caso estamos hablando de un producto particular, entonces es fácil identificar que el valor final de la producción de este país, que es solo uno, es 270. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Eso sería, por ejemplo, el costo, digamos, del trigo, más el costo de salario, más los intereses, más la producción. Después, el costo de compra que paga por ello el molinero, más su costo de proceso, más su costo de mano de obra, más Ahora así, vamos y a ver, eso de manera acumulativa. exactamente, ahora vamos a ver que el método del valor agregado muestra eso que vos decís. ¿Cómo se compone esos 270 a través de las distintas etapas? ¿Sí? De las distintas etapas de Ok. producción. Pero cuando yo hablo del método del gasto, el método del gasto lo que me toma es el valor final del bien en la economía. Y el valor final del bien en esta economía es 270. Ese es el valor final. Este 270 es el valor que van a pagar las familias, el consumo de la familia. En este caso, el PBI, digamos, a valor de mercado, va a estar solamente representado, pero porque no tenemos más datos y porque el ejercicio está planteado así, ¿sí? A ver, déjenme que pase. Fíjense, acá teníamos el de los tres métodos. Nosotros en esta información no tenemos datos de la inversión, ni del gasto, ni de la participación del sector externo. El único dato que tenemos es el gasto que van a realizar las familias en la compra de pan, y que, como dijimos, es igual a 270. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo les fue en el cálculo del método del valor agregado? ¿Pudieron hacerlo? ¿Alguien lo pudo resolver? Sí, profe. ¿Cuánto les da? 270 también. 270. ¿Y qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Ahí tiene la fórmula. Lo que hacíamos, lo que teníamos que determinar era
cuánto aportaba cada sector y eso lo sumamos. Y esa determinación del valor agregado también tenía una fórmula que era, dentro de este cuadrito, permítanme volver, dentro de este cuadro, ¿cómo voy a calcular, por ejemplo, el valor agregado del agricultor? ¿Sí? El valor agregado del agricultor, ¿se acuerdan que la fórmula decía? Valor final de venta, en este caso es este valor de la producción bruta, ¿sí? El valor de venta del sector, menos 120 menos 0. exactamente, menos sus costos intermedios, ¿sí? Sus insumos. En este caso, el agricultor, estamos suponiendo que es 0, entonces, en el caso del agricultor, va a ser 120 menos 0. ¿Sí? Entonces, en el caso del molinero, ¿cómo vamos a calcular el valor agregado? 180 Ahí menos va a 120. ser 180 y el costo intermedio va a ser 120 y ahí se hace 180 menos 120. Exactamente, exactamente. El valor agregado, ¿sí? Va a ser 180, ¿sí? Menos digamos, sus costos intermedios. Que fíjense, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Hay una relación entre cada sector, porque este valor... Profe, una consulta. Sí. ¿Solo se le restan los insumos, profe? Sí, para el cálculo del valor Porque agregado, sí. Para el cálculo del valor ok. agregado, sí. Claro. ¿Sí? Ok. Para ok. el cálculo de valor agregado, sí. Entonces, fíjense que lo que para un sector constituye su producción bruta, para el otro sector va a constituir sus insumos, ¿sí? Va a representar el costo de sus insumos. Y así, para cada uno de los sectores, hacemos producción bruta menos insumos, producción bruta menos insumos de cada uno de los sectores, y luego sumamos, ¿sí? Fíjense, ahí tienen los cálculos, que como bien ustedes me dijeron, es igual a 270. ¿Sí? Es igual a 270. Y en el método del costo, lo que buscaba era medir o evaluar el PBI, ¿sí? Considerando las retribuciones que recibían los factores productivos en esa economía, que lo representa como la sumatoria de los salarios, más el excedente bruto de explotación, que como también lo vimos, está representado por la sumatoria de las retribuciones que reciben los terratenientes, los capitalistas y los empresarios. ¿Sí? Lo que hacemos simplemente en ese caso es tomar los datos de la tabla anterior, los sumamos. ¿Alguien lo pudo hacer? Sí, dado 70 también. Dado 70. ¿Y se acuerdan por qué en los tres métodos me dio igual? ¿Esto es casualidad o siempre tiene que ser así? Siempre tienen que ser así porque miden lo mismo. Perfecto, ese era el concepto, ¿sí? Los tres métodos van a llegar al mismo resultado, porque en definitiva lo que me está midiendo es el nivel de actividad de una economía. Solamente que lo hace desde distintos aspectos, ¿sí? Ya sea desde el gasto, ya sea desde la producción o ya sea desde el costo, ¿sí? O de los ingresos. Pero en definitiva el resultado tiene que ser el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende este ejercicio? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, le Sí. consulto. Sí. Esta explicación acá de la parte de los métodos y demás, Sí. ¿eso estaba en lo de Mochoni Becker, puede ser? Sí. ¿O estaba en el de Bécil? No, están en Mochoni Becker. Mochoni Becker. En Están Mochoni los Becker, tres ok. métodos. Ujú. Están. Ok, gracias, profe. Bueno. Profe, Sí. ¿puede, repetir un poquito cómo encontramos el método del costo en los factores de ingresos ahí? A Me ver, perdí un poquito en esa parte. sería el último. Vamos a la tabla. Fíjense. Ustedes acá en la tabla tienen en una fila los salarios de cada sector. ¿Ven? Acá. Los salarios del agricultor 31, molinero Sí. 28, panadero 33. Entonces, la fórmula me dice sumatoria de los salarios. O sea, tengo que sumar todos estos salarios. ¿Sí? Por eso fíjense. Vamos, adelanto un poquito. Fíjense acá. Ahí abajo, acá tenemos, ¿sí? 31 más 28 más 33 más 43. Esta es la sumatoria de los salarios. ¿Sí? Más, la fórmula, el excedente bruto de explotación. ¿Y qué era el excedente bruto de explotación? Como lo veíamos recién, va a considerar la retribución que reciben los otros factores distintos al trabajo. ¿Sí? Que es beneficio más interés más renta. Que si yo me voy a este cuadrito, fíjense, tengo en esta fila beneficio más renta más interés. Sumo esta fila, que es 15, 28 más 36, ¿sí? Que es lo que tengo aquí, 15 más 28, y eso me da, sumo todo y obtengo el PBI a costo de factores a través del método del ingreso. ¿Se entendió?
Acá justo estoy viendo el índice, profe. Unidad 10 puede ser punto 10 del PIB a la renta disponible. Miento, PIB por el método del gasto, de los costos y valor agregado. Acá está. ¿Sí Página está? 170. Gracias, profe. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Se profe. entiende? ¿Se entiende? Ahora entendí, muchas gracias. Bueno, Profe. perfecto. Sí. Profe, en la parte de insumos, entonces arriba, ahí tendríamos que agregar algo o queda vacío. No, no, queda vacío, queda vacío. No, no, no. Ah. En realidad podría haberle puesto una rayita o haberle puesto 0, pero si no hay datos, siempre partimos de la idea de que arranca con insumo 0, pero es un supuesto nomás, ¿sí? Si tienen algún dato, lo utilizan y lo restan, y si no, lo consideran 0. ¿Sí? Eso depende de la muestra, ¿no? O sea, de la muestra que nosotros tenemos, por ejemplo, en la actividad o en el, Sí, o no, en un esto caso X, es un digamos. ejemplo hipotético. En realidad es medio ilógico pensar que ningún sector tenga costos. O sea, esto es hipotético, es un ejemplo nada más, pero sabemos que toda producción tiene costos. ¿Sí? Le consulto, profe, una duda que yo tenía. Ujú, Veo que en este caso del PBI, ujú. en el cálculo no se contempla lo que es, por ejemplo, por ejemplo, el tema del costo de salarios y eso. Nosotros damos, aparte de esto, ¿hay alguno de las fórmulas donde nosotros tenemos que tener eso en cuenta? ¿O eso no lo Pero damos todavía? los salarios lo utilizamos acá en el método del ingreso. Ah, ahí está. Acá Ok, tenés ok, ok. sumatoria de salario, porque recordá que los salarios son las retribuciones que reciben los trabajadores. Entonces el PBI a Sí, costo de factores, como lo dice el nombre, está representado a través CF, del ahí costo de los está. factores productivos, ¿sí? Ok, ok, ahí está. Ahí, de paso ¿Sí? entendí de lo que era el CF que está ahí abajo. Exactamente. Dentro de la Gracias. tablita, ¿sí? Dentro de la tabla, Sí, cada cosa tiene, cada dato tiene que ser utilizado en la fórmula que corresponda. ¿Sí? claro. Bien. Costo de factores. A ver, me preguntaban el método del gasto, que no se entendió. Repito, el método del gasto lo que te suma es el gasto final que realizan los agentes en una economía. El gasto final. ¿Quiénes eran los agentes? Familias, Estado, empresa y sector externo. ¿Sí? Entonces, en el caso de este ejemplo, que vuelvo a repetir, que es un ejemplo muy resumido para que ustedes simplemente puedan aplicar la fórmula, no tenemos datos de inversión y no hay datos de gasto y no hay datos de exportación e importación para aplicar esa fórmula. ¿Cuál es el único gasto que tenemos? El gasto que realizan las familias, que es, en definitiva, el valor final del PAN, que es 270. Por eso el método del gasto solamente se representa como el gasto final que realizan las familias, porque no tengo otro dato en la consigna. Si yo tuviera datos de la inversión o del gasto del Estado, tendría que simplemente completar. Pero en este caso, el único dato que yo tengo es el gasto que realizan las familias o los que van a consumir el pan, ¿sí? Como valor final. Por eso es 270. Ahí, Entonces, ahí donde dice método del gasto PBI, precio de mercado. se- Precio de precio de mercado. mercado, ¿sí? Sería, Porque, ajá, sería igual a costo más interés, más que sería la G. No. El método del gasto, repito, el método del gasto suma, escuchemos la definición, suma el Sí, gasto final que realizan los agentes de una economía. ¿Sí? Entonces, gasto final. ¿cuál Ok, es el sí. gasto final que realizan las familias? ¿Cómo se le llama? Para nuestro caso, el precio final de mercado sería, ¿no? Claro, pero ¿cómo se llama en economía? ¿Qué realizan las familias en una economía? ¿Las familias invierten? El consumo. Consumo, entonces, Consumo. exactamente el consumo. Este C no es costo, es consumo. Porque vuelvo a la Consumo. definición, Ah, ajá. suma el gasto final que realizan los agentes en una economía. Entonces, Ok, ¿cuál es el gasto final que realizan las familias? El consumo. ¿Cuál es el el gasto consumo. final que realizan las empresas? El insumo. No, la No, inversión. la inversión, perfecto. ¿Cuál es el gasto final que realiza el Estado, que es el otro agente? Es el gasto público. Gasto público. Perfecto. Gasto Y público. finalmente, el gasto final que realiza el sector externo, que se mide a través del saldo de las exportaciones netas. Eso me representa el valor. Por eso se llama PBI a precio de mercado, porque lo que considera es el precio final de los bienes. ¿Sí? Ah, ok, ¿Se ok, ok. entiende hasta ahí? Sí, profe, ahora entiendo mejor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Vamos a avanzar así, nos da tiempo de repasar las otras unidades. En la 2, ¿tuvimos algún inconveniente? Fíjense en este caso qué les dice. Acá no les pide los 3 datos, les pide que ustedes, en función a lo que ustedes ven ahí, vean cuál es el método que se adapta. O sea, cuál es el método que reúne todos los datos que necesitamos para usar. ¿Sí? Dice, con los siguientes datos disponibles, estime el PBI de una economía a través del método para el cual reúna todos los datos necesarios. O sea, ustedes tienen que analizar los datos que tienen y ver qué fórmula pueden aplicar. ¿Sí? Si yo quiero aplicar el método del gasto, ¿puedo hacerlo? No, porque no se conoce el precio final. Perfecto, entonces el método del gasto está descartado. ¿Sí? Si yo quiero aplicar el método del valor agregado, ¿lo puedo hacer? Sí, Perfecto, fíjense que el método de valor agregado, acá me está hablando, así como intuyendo, está hablando de una economía que tiene 2 sectores. Por eso dice producto bruto o producción bruta de la empresa 1, o sí, o del sector 1, y del sector 2. Entonces, si yo empiezo a analizar el método de valor agregado, lo que me hacía era la diferencia entre la producción bruta y el costo de los insumos. Fíjense que yo tengo, para el sector 1, tengo el valor bruto de su producción y también tengo el costo de sus insumos. Y para el sector 2, tengo el valor bruto de la producción del sector 2 y tengo el valor de los insumos. Entonces, si yo quisiera calcular el método de valor agregado a través del, aplicar el método de cálculo del valor agregado para estimar el PBI, lo podría hacer tranquilamente por este método porque tengo todos los datos que necesito. ¿Y el último método, el del costo, lo podría hacer? ¿Podría aplicar el método del ingreso? no, porque hay únicamente un valor de salario y no está el excedente bruto de Perfecto, fíjense que explotación. después no hay otros datos, entonces, por eso cuando ustedes empiezan a analizar, el método que se puede aplicar en este caso en función a los datos que tengo, es el método del valor agregado. Y ahí lo único que tienen que hacer, ¿sí?, es reemplazar, ahí, ¿qué es esto? ¿Sí? El valor agregado es el valor bruto del sector 1 menos los insumos del sector 1, a eso le tengo que sumar el valor bruto de la producción 2 menos los insumos del sector 2. ¿Sí? Lo calculo y obtengo el PBI. ¿Alguien logró hacer este ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? ¿Salió así? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda? Sí, profe, acá donde nos dice, tenemos PB1 800, Ujú, después dice PB2 1200, tenemos insumos 1 450, insumos 2 800, ujú. y acá tenemos un dato que yo le veo bastante aislado con una W que no estoy captando de qué pasa. W a qué hacía W 1200. referencia. ¿Quién se acuerda? El salario. Al Es el salario. salario. Acuérdense que en Ese es el economía salario que decía la compañera. no, lo que decíamos es que no podemos aplicar el método del costo, porque si bien yo tengo el dato del salario, que es ese que vos viste, perdón que se me corrió, si bien tenemos ese dato, si Sí. yo le tengo que sumar, ¿sí?, en la otra parte de la fórmula, básicamente, para estimar el método de los ingresos, ¿sí?, el excedente bruto de explotación, no tengo, porque acá me está diciendo que no está disponible. Eso es lo que me dijo la compañera. Ajá. Ah, ahí está. ¿Sí? Ok. Entonces, los datos que sí tengo disponibles me permiten hacer la estimación a través del método del valor agregado. ¿Sí? ¿Estamos hasta Sí, ahí? profe, sí. ¿Podemos avanzar? Bueno, después tenían otro que era un poquito más para pensar, ¿sí? Porque es un caso muy parecido al punto 1, solamente que hay algunos datos que no están. Entonces ustedes tienen que empezar a relacionar en la tabla cómo calcularlos. ¿Alguien lo pudo hacer? Yo lo puedo hacer a través del valor agregado y del método del gasto. Ujú. O sea, fuiste deduciendo para completar los datos, Sí. ¿no? Y acá, profe, en este caso, por ejemplo, acá tenemos una pequeña pista, aparte de lo que usted explicó, Ujú. que por ejemplo en autos ya toma el 80.000 del neto bruto de cubiertas. Claro. Y entonces, ¿qué diría? Acá siempre consideren que este primer espacio es 0. Sí, eso yo asumo, digamos, ahí que voy a poner ahora 0 o una ratita, si es que hay algún ejemplo, algún ejercicio como este en el examen, voy a poner acá. Pero, ¿cuál Acá sería?
¿Cuál sería el valor de producción bruto del caucho? 50.000, que representa el valor del insumo de cubierta. Perfecto, yo lo puedo decir. Es 50.000 porque fíjense que lo que el sector cubiertas le pagó al caucho fue 50.000, por ende, como hoy vimos, ¿sí? Como hoy vimos, ahí Claro. serían 50.000. Es decir, el precio final del sector de caucho es lo que representa el costo de los insumos de las cubiertas. ¿Sí? Claro, y en este caso también por la diferencia el insumo quedaría en cero, digamos. También, si de nosotros caucho. consideramos que el insumo es cero, hago el valor, o sea, utilizo la fórmula de valor agregado, donde mi valor agregado yo sé que es 50, producto bruto no tengo, insumo cero, despejo y efectivamente obtengo que mi producto bruto es 50. ¿Sí? Profe, le consulto para saber si yo no, por ahí yo me estoy perdiendo un poco acá, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en autos, donde tenemos el tema de beneficios y demás, eso se lo puede completar en relación, o sea, tomando en cuenta las relaciones que puedan tener los otros, por ejemplo, Claro, es que así lo tienen que por ejemplo, calcular. acá, por ejemplo, tenemos de producción neto bruto de 50.000, Ujú. el 28 sería un porcentaje de eso. En el otro, por ejemplo, cubiertas, el 15.500 sería un porcentaje de eso, Claro, del por eso, ustedes 80.000. tienen que relacionar, ¿sí? Y una vez que aplican la fórmula, acá yo le dejé uno de las fórmulas que les puede servir, ir calculando, ¿sí? Puedes hacerlo por relación o si no por intuición, como le digo, por diferencia. ¿Cuál sería el valor agregado del sector cubiertas? 30.000, porque se le resta la producción bruta y se le resta los insumos. Perfecto, ¿sí? El valor agregado del sector cubiertas es su valor de producción final menos sus insumos, ¿sí? Luego, ¿qué más podemos ir calculando? Así, ¿qué más podemos ir viendo? La producción bruta de autos. ¿A cuánto Ahí es igual? Nosotros tenemos, ahí sería lo inverso, sería 80.000 más el valor agregado. Exactamente. Fíjense que yo tengo el dato del valor agregado y tengo el dato del insumo. Si yo nuevamente utilizo esta fórmula y despejo, ¿sí? Voy a está. obtener el valor de la producción bruta del sector de autos, ¿sí? Que a su vez, ¿qué es? Es el costo de los insumos del comerciante. Perfecto, el costo del insumo de los comerciantes, ¿sí? Después, ¿qué más podemos calcular ahí? Y el valor del agregado sería comerciante. 50.000, El valor la agregado sería diferencia entre 50.000. los 2.000 y ¿Sí? 150. Perfecto, ¿sí? Y ahora, el valor del excedente bruto de explotación lo pueden calcular por diferencia, porque ustedes ya saben, el PBI por cualquiera de los tres métodos, ¿a qué va a ser igual? A 200.000. A 200.000. O sea, yo sé que esto va a ser, sí o sí, yo ya sé que va a ser 200.000, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo le doy, esto ustedes lo tienen que pensar, pero digo, si yo sé que en el método del ingreso sumo los salarios más el excedente bruto de explotación y yo sé que me tiene que dar 2.000, entonces lo que yo tengo que hacer es sumar estas dos filas y ver cuánto me falta para llegar a 200. 16.500. ¿Sí? Entonces voy a obtener el valor del excedente bruto de explotación. Y ahí tengo completa mi tablita. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende lo que hicimos? A ver, Profe, le ¿le puedo sumó hacer el una pregunta? 80.000, le sumó el 80.000 y el 35.000 y hizo la diferencia con el 150.000, perdón. No, con los 200, porque acuérdense que este es el valor de la producción bruta, ¿sí? ¿Se acuerdan que este Sí. 200.000 vendría a ser el PBI a precio de mercado por el método del gasto? Porque es el valor final Sí. del bien, en este caso. ¿Se entiende? Sería 200. Sí. Yo sé que mi PBI tiene que ser 200. Entonces, como el dato que a mí me estaba faltando se calcula con el método del ingreso, lo que yo puedo hacer es reemplazar los valores y por diferencia ver cuánto falta para llegar a 200.000. ¿Cómo era la fórmula para calcular a través del método del ingreso? La sumatoria de los salarios más la sumatoria del excedente bruto de explotación. Si ustedes suman todos los salarios más todo esto, le está faltando un poquito para llegar a 200. Ese poquito es este dato. Es este dato. Sí. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Entonces, la producción bruta del caucho
va a ser el insumo de la cubierta. La Exactamente. producción bruta de la cubierta, eso, entiendo. Exactamente, esa es la relación, porque es el precio de venta final, o sea, el auto, digamos, el productor de autos va al sector de cubiertas y paga 80.000, y ese es su costo, constituye el valor de precio final de la cubierta, pero a su vez constituye mi costo intermedio, mi costo de insumos. Esa es la relación, ¿se entiende? Ay, Jesús. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y después ahí Sí, les pide que calculen el método por las tres formas, que nosotros ya no lo vamos a hacer porque lo hicimos, ¿sí? Acá yo incluso acá después estas guías les voy a subir al aula, pero fíjense que acá pueden ver la relación, ¿sí? Que yo les decía recién, sumamos estas dos filas, veo cuánto me falta 200 y acá veo cómo me coinciden. Si yo sumo toda la fila de valor agregado me da 200 y también el valor del bien final me da 200. O sea, siempre me tiene que dar esa igualdad entre los tres métodos. ¿Sí? Bueno, y después, bueno, ahí le pedía que estime el PBI por los tres métodos estudiados. Eso es igual que lo hicimos en el ejercicio 1. Si lo quieren plasmar en fórmulas, lo pueden hacer. Bueno, y después, finalmente, vamos al último, así ya podemos pasar las otras unidades. Tenían una tablita, ¿sí? Donde tienen una economía con distintos sectores para la producción de postres lácteos. Le daba diferentes datos ahí, salarios, beneficios pagados por las empresas, y le pedía que completen los datos de la tabla. ¿Alguien lo pudo hacer? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo acá creo que voy a pasar directo a la tabla porque me parece que no lo hice con transiciones. Así que voy a pasar y lo vamos a ver. A ver, vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Por un lado me dice, vamos a completar la tabla, usted tenía que completar. A ver, ¿a alguien le salió así? Pregunto. ¿Alguien llegó a este resultado? Sí, profe. ¿Sí? ¿Pudieron llegar? Bueno, entonces repasamos rapiditos para los que tuvieron algún inconveniente con esto. Me dice, imagina una economía en la que solo hubieran tres empresas: granja, transporte y fábrica de productos lácteos. ¿Sí? La granja, o sea, el primer sector, le vende leche al transportista por 100.000. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado o el valor final de lo que vende la granja? 100.000. ¿Sí? Que a su vez, ¿qué constituye? El coste de los productos intermedios del transporte. Perfecto. Estos 100.000, que es lo que le vende la granja al transportista, constituye su costo de insumo, ¿sí? Su costo intermedio, su costo inicial. ¿Sí? Después la consigna dice, esta le revende la leche a la fábrica por 160.000. O sea, el valor de venta final del transporte es 160, ¿sí? Que a su vez, como estamos diciendo, constituye el costo intermedio de la leche. Por eso esta relación entre 160.000 y 160.000. Si yo hago la diferencia, ¿qué voy a obtener del sector de transporte? Su Valor agregado. Valor agregado. Si vendió por 160, pero había comprado por 100, agregó 60. ¿Sí? Y después la consigna dice, y finalmente el transportista le revende a la fábrica, bueno, por 160, que es lo que veíamos, y esta a su vez vende los postres por 300.000. O sea, el valor de venta del sector leche es 300.000. Nuevamente saco la diferencia y voy a obtener el valor agregado de la leche. Entonces, ahí pude completar el cuadro. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna duda con cómo se completó el cuadrito? No, profe, este como es mucho más sintético, también es más específico, es más fácil de Claro. seguirle así. De todos modos, los ejercicios que están planteados para el examen son así, son de este tipo, no van a tener que hacer más cálculos que lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Así que quédense tranquilos, digamos. Tienen cálculos sí en el examen, pero no van a ser más rebuscados que lo que estamos viendo. Son de este tipo los ejercicios. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les pedía que ustedes calculen a través de los tres métodos. ¿Sí? A ver.
Fíjense, acá tenemos los tres métodos. El método del gasto, vuelvo a decir, siempre es el más sencillo, porque lo que considera es el precio final del bien, y como tenemos un solo bien en esta economía, me va a representar el precio final, en este caso, de las cubiertas, ¿era, no? A ver. O del auto, no me acuerdo. No, ya estamos en el otro ejemplo, ya estamos en los productos lácteos. Ya me quedé atrás. 300.000, o sea, el valor del producto final en este caso es 300.000, ¿sí? El método de la renta o del ingreso o de los costos, ¿sí? Que me sumaba los salarios más el excedente bruto de explotación. En este caso, el ejercicio tampoco me da los datos de todo. Entonces, cuando ustedes no tengan datos, simplemente consideran que es 0. ¿Qué datos me da el ejercicio? ¿Qué valores tengo ahí? Profe, el excedente bruto de explotación es el que aparece. Perdón, a ver, Fernando. El excedente bruto de explotación en la otra tabla era el que está expresado como P neto. No, el excedente bruto de explotación es lo que en la tabla aparece como beneficio más interés más renta. El excedente bruto de explotación es la retribución que reciben los factores productivos diferente al salario. Las retribuciones, ok, perfecto. Entonces, si yo vuelvo acá, ¿qué me decía acá? Fíjense, ahí al final tenemos algunos datos. O sea, dice, los salarios y los beneficios pagados a las empresas ascienden respectivamente a 200 y a 100. O sea, en este caso no tenemos interés. No me da solamente el valor del salario y me da el valor de los beneficios. No me habla tampoco de la renta. Entonces, simplemente sumo los datos que tengo. Claro. Sumo salario, ¿sí? Y sumo beneficio. Me da 300. Perfecto. ¿Sí? Y en el último, que es el del valor agregado, lo podemos ver acá en la tabla. ¿Qué hago acá? Sumo los valores añadidos de cada sector. El valor añadido del sector A, que es 100, el del sector de transporte, que es 60, y el de leche, que es 140. ¿Sí? Entonces, hago ese cálculo y me da. A ver, y bueno, con eso creo que terminamos. Sí. Digo, que quiero que quede claro. Los ejercicios, sí, están pensados en este sentido, como les decía recién, no de entrar en las grandes fórmulas del cálculo del PBI, porque no es la idea, ¿sí? No es la idea que ustedes empiecen a hacer cálculos ni forma ni nada, sino que yo necesito que ustedes entiendan cuáles son los datos que se necesitan cuando estamos analizando el método del gasto, el método del valor agregado o el método del ingreso, primero. Segundo, entender que los tres métodos siempre me tienen que dar el mismo resultado porque hay una lógica. Entonces, si yo veo que ustedes resuelven y en los tres le da distinto, me están dando cuenta que ustedes no están entendiendo que el resultado tiene que ser igual. Y si no les da igual, entonces ustedes deberían buscar el error. Hay algo que está mal, porque el ejercicio siempre va a estar pensado para que los tres valores les dé lo mismo, ¿sí? En el parcial no va a haber un ejercicio donde les pida los tres métodos, o sea, no vamos a ir a ese nivel. Pero sí pueden haber ejercicios donde se le pida el cálculo del PBI por un método específico que se les va a decir. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, quedó claro, algo que quieran comentar al respecto. En esos casos donde nos pregunta, por ejemplo, por un método específico, también vamos a estar así, vamos a tener ejemplos como el que nos dio, sí, donde por medio de los ejercicios que están planteados por el por medio de los datos, donde por medio de los datos que están alrededor, averiguamos un dato faltante y realizamos la averiguación por ese método. Puede ser ese caso, puede ser ese caso, o puede ser que yo le dé todos los datos. Y que yo le diga a usted que ustedes, por ejemplo, como el otro ejemplo, que yo le doy todos los datos y ustedes elijan un método, o yo le doy todos los datos y le digo que hagan por el método del gasto, o yo le doy algunos datos sí, otros datos no, y le pido que ustedes piensen a ver cuál es el método adecuado, digamos. Son las distintas estrategias que vimos hoy. Ah, ok. No, claro, yo lo que le preguntaba en realidad era por el ejemplo de la tabla, ¿no es cierto? Ajá. Donde nosotros, sirviéndonos de los datos que teníamos alrededor, íbamos averiguando y completando los datos que nos faltaban, y a partir de ahí seleccionar el método, por ejemplo. Sí, podría ser un caso. Pero no soy tan mala. Nada, profe, pero no sé. Trataré de hacerlo más sencillo. No digo necesariamente que sea mala por hacerlo, pero para estar preparado. El ejercicio de hoy, en realidad, ese ejercicio en particular es más para que pensemos entre todos nosotros ahora. Pero después el método de cálculo es igual, entonces es indistinto que yo les haga a ustedes
determinar valores y que después calculen, o darle los valores y que ustedes calculen, ¿sí? O sea, en definitiva es más cuestión de estar bien al tanto de no solamente la parte conceptual y de qué espacio ocupan y la relación, sino hacer bien, aplicar bien, digamos, los La métodos, más que fórmula nada. que corresponde, aplicar la fórmula que corresponde, ¿sí? Ahí me pidió alguien que ahí está la última, no sé si están viendo la última diapositiva que me preguntaron. Sí, profe. ¿Está bien? ¿Es esa la que querían ver? ¿Hay alguna duda respecto a eso? Otra vez, Ezequiel, vuelvo al método del gasto, ¿sí? Acuérdense que el método del gasto suma o considera el valor final de los bienes en una economía, ¿sí? El valor de los bienes finales. Y en este caso, ¿cuál es el bien final? Es uno, que es el que vimos, el de los lácteos. ¿Y cuál es el valor final de los lácteos? 300.000. Por eso es que el método del gasto es, en este caso, el ejercicio solamente nos muestra datos del consumo. ¿Sí? El bien final en esta economía son los lácteos. Por ende, el precio de los lácteos o el gasto que se realiza en lácteos es igual a 300.000. ¿Se entiende, Ezequiel? Perfecto. Mavi, no sé si estás Hoy sí. ahí. No sé si querés, si no hay ninguna duda, yo para no correr con el tiempo y sacarte mucho tiempo. Estoy escuchando. ¿Hay alguna duda más de la unidad 5 antes de que pasemos a la 6? Profe, Bueno. disculpe, yo tenía una duda sobre el certificado de materias aprobadas, porque no pude conseguir, en el SIU me tira como que si está en proceso. Le pregunté a la mayoría de mis compañeros y dijo que le da, digamos, el PDF, pero a mí no me da. Es como que tengo que ir a buscar a la facultad, pero yo trabajo de mañana hasta casi las 2 y no tengo tiempo de ir a buscar. No sé cómo puedo hacer. Habla con alumnado y pedirle que te pase por mail. Dale, ok, dale. Gracias. Bueno, si no hay dudas de la unidad 5, podemos avanzar. Bolilla 6. Inversión, mercado financiero e inflación. ¿Preguntas? Profe, en la clasificación de la inversión por parte del sistema de cuentas nacionales, vio que Sí. está formación bruta de capital y variación de existencia. ¿Podría volver a explicar variación de existencia? Sí, variación de existencia sería, por ejemplo, el stock de producción terminada y no vendida en el periodo, sería una inversión en existencia. Por ejemplo, la acumulación de materia prima en el periodo, ¿sí? Que es lo que se calcularía como la diferencia entre el stock de materia prima al principio del periodo, menos, que se calcularía como la diferencia entre el stock de materia prima, insumos, al final del periodo, menos el stock de existencia de materia prima e insumos al final al principio del periodo, o sea, cuánto se aumentó o disminuyó, porque lo que tiene la variación de existencia es que a veces es positivo o es negativo. Y también incluye los productos en proceso de elaboración, que no hayan sido terminados. Eso sería lo que es variación en existencia. ¿Bien? ¿Sería una inversión porque lo no consumido en este periodo se invertiría para el próximo periodo? Exactamente, es una clasificación como exactamente lo que vos no, por ejemplo, la materia prima que vos todavía no procesaste, ¿sí? Sigue siendo un bien intermedio, es una variación en existencia. Después se transforma en un bien final y deja de ser variación en existencia. O sea, es lo que, por ejemplo, en contabilidad nosotros tendríamos como un activo porque forma parte del capital de la empresa para producir. Claro, ustedes cuando vieron con Zulma lo vieron como capital circulante, por ejemplo, para que se den una idea de por Exactamente. qué
Exactamente, ¿sí? Porque se lo considera inversión. ¿Entienden? Sí, profe. Bien. Algunas cuestiones, si no tienen preguntas, para todos los temas de la unidad número 6 son importantes, por supuesto, pero algunas cuestiones que sí tienen que manejar es, por ejemplo, la clasificación de inversión, ¿sí? ¿Qué es la inversión? La diferencia entre inversión neta e inversión bruta. Bueno, el tema de, acuérdense, la decisión de inversión por parte de una empresa, cómo deciden las empresas, qué analiza, cuáles son los datos que analiza, calcular el valor actual de los resultados esperados, ¿sí? Decidir de acuerdo a ese indicador si la empresa va a invertir o no va a invertir, ¿sí? Se les puede tomar algún practiquito simple, ¿sí? Como vimos en clases. Eso de inversión. Y después, con respecto a mercado financiero, rapidito también, importante que es el dinero, quiénes son los que emiten el dinero, ¿sí? Acuérdense que van a tener dinero bancario y dinero legal emitido por el Banco Central. Entender, acuérdense lo de la creación primaria y secundaria, que el Banco Central es el encargado de la emisión de los billetes y monedas, ¿sí? Que tiene la autoridad máxima y el monopolio de esa emisión, que lleva adelante la política monetaria, que la política monetaria puede ser expansiva o contractiva. Si hablamos de política expansiva, estamos hablando de que el Banco Central, a través de sus medidas, inyecta dinero en la economía y eso impacta sobre la tasa de interés. Después acuérdense la relación entre tasa de interés e inversión, ¿sí? Que eso también lo analizamos y lo desarrollamos. Bueno, con respecto a las políticas monetarias, ¿cuáles son las medidas que puede llevar adelante el Banco Central? Acuérdense, compra y venta de bonos, compra y venta de divisas, redescuentos, es decir, préstamos a los bancos comerciales, modificación del encaje mínimo legal que va a repercutir sobre la creación secundaria de dinero, ¿sí? Todas esas cuestiones que están en el Power y que lo desarrollamos, pueden ser temas para tomarles en el examen, ¿sí? Y con respecto a inflación, bueno, ¿qué es la inflación? ¿Cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos? ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la inflación? Sobre todo a partir de, no les vamos a pedir que calculen el índice de precio, pero sí, como yo les dije en clase, a partir de los índices de precios poder calcular cuál es la inflación de ese mes o de ese año. ¿Sí? Eso sería más o menos hacia dónde tienen que apuntar. Sí. Sobre los efectos de la inflación, ¿está inflación prevista, inflación imprevista? Sí. ¿Puede explicar eso? Sí, la inflación prevista tiene que ver con la anticipación de la inflación. O sea, y eso es, punto uno, puede suceder porque vos, a partir de las decisiones de política, te das cuenta que en su debido momento va a haber un aumento sostenido y sistemático de los precios, ¿sí? O porque ya estructuralmente ya sabés que venimos teniendo un incremento sostenido y sistemático de los precios, ¿sí? O sea, vos ya estás previendo de que va a haber inflación, entonces reaccionás de acuerdo a esa expectativa, ¿sí? Entonces ya había dos, suela de zapato y costo de menú, ¿sí? La suela de zapato es como ejemplo bien terrenal, es el típico que vos decís, voy a ir a comprar hoy la tele porque mañana va a subir el precio, bueno, eso sería el costo, el costo de suela de zapato, ¿sí? El hecho de ir a buscar dinero al banco porque saben que el dinero se va a perder poder adquisitivo, entonces realizan las compras anticipadamente, ¿sí? Empieza a circular más rápidamente el dinero, entonces todo eso va impulsando los precios al alza. Además porque también, acuérdense que cuando yo digo voy a sacar el dinero para comprar bienes, lo que estoy haciendo es aumentar la demanda de los bienes en general, que eso lleva a que los precios aumenten
a nivel general, ¿sí? Y el costo de, esto sería para la inflación prevista, ¿sí? Y el costo de menú es el cambio de los precios de menú, no me está saliendo la palabra, pero es el retiqueteo de los precios continuamente, o sea, el hecho de que uno tiene que estar cambiando continuamente los precios por el aumento mismo que se genera de los precios en realidad, ¿sí? O sea, cada vez que uno va al supermercado los precios van cambiando y eso tiene un costo, ¿sí? Que se llama costo de menú, ¿sí? Y después está lo que sería la inflación imprevista, que tiene que ver cuando vos no anticipás el aumento de los precios, entonces no hay una reacción, sino que repercute negativamente sobre las decisiones posteriores, ¿sí? Por ejemplo, las decisiones de inversión, por ejemplo, repercute a los distintos agentes según si son deudores o acreedores, repercute sobre el poder adquisitivo de las personas si tienen salarios ajustables a la inflación o no ajustables a la inflación, ¿sí? Esos serían lo que son los efectos de la inflación imprevista, ¿sí? Distorsiona los precios, redistribuye el ingreso en contra de los de menor ingreso, ¿sí? También genera un impuesto a inflación, ¿sí? Esas cuestiones que son ya de una inflación imprevista. Sí, Brian. Una última duda sobre eso. ¿Se puede tomar como ejemplo, tanto para prevista como imprevista, lo que pasó en Argentina antes de la pandemia? Que ya se venía a venir una inflación, pero no tan crecientemente. ¿Se puede tomar como ejemplo esas dos? Mira, en realidad... ¿O ya entraría como prevista? Sí, hay una combinación de los dos efectos. ¿Sí? Mira, te doy un ejemplo por ahí que tiene que ver con la inflación imprevista. Los créditos UVA para compra de autos. Con la época de Macri, por ejemplo, ese crédito se ajustaba por inflación, por ejemplo. ¿Qué era lo que nosotros esperábamos en general? Era que la inflación baje, ¿sí? Era la propuesta, ¿no es cierto?, política de Macri. ¿Qué pasó? La gente sacó los créditos UVA no solamente de compra de autos, sino también los inmuebles, y esos créditos se ajustaban con la inflación. Entonces, la gente que sacó preveía de que la inflación iba a caer, o sea, había una expectativa de que caiga. ¿Qué pasó? No pasó eso. Fue una inflación donde al final siguió creciendo y el efecto fue desfavoreció, o sea, repercutió negativamente a esas personas que habían adquirido esos créditos que se ajustaban con la inflación. ¿Sí? Ok, perfecto. Algo en ese sentido. Lo que pasó antes de la pandemia, el tema es que nosotros en Argentina venimos teniendo inflación desde hace muchísimo tiempo. Claro, por eso iba mi pregunta, profesora, porque ya era un constante, era la inflación. Claro, Y con la nosotros pandemia termina siendo una peor. inflación estructural, ¿sí? Porque es una combinación, las causas de la inflación es una combinación de todas las teorías que vimos, ¿sí? Tiene mucho de causa de la demanda, tiene mucho de costos, o sea, inflación por costos, tiene mucho de espiral inflacionario con respecto a aumento de salarios, aumento de precios y demás, ¿sí? Inclusive tiene que ver con una inflación social. Entonces, por eso cuando les comenté recién, Brian, con respecto a poder analizar el efecto de inflación prevista e imprevista, tiene más que ver con un anticipo de determinados fenómenos que se pueden provocar, o efectos en realidad, no fenómenos, que se pueden provocar después de decisiones de política. ¿Cuándo surge esto del efecto de...? Lo que pasa es que hay toda una historia, ¿sí? La inflación en realidad no es un problema actual, se estudia hace mucho tiempo, pero todo lo que vemos en estas 4 unidades son todas cuestiones macro, que surgen en la década del 30. En la década del 30 el principal problema fue una gran recesión,
¿sí? Depresión se llamó, donde hubo un aumento del desempleo, una caída del ingreso importante y del desempleo un aumento importante. Entonces, bueno, a partir de ahí, para resumirles, ¿sí? Surge la macro, porque bueno, Keynes explicó a través de sus teorías cuál fue la causa de esa Gran Depresión. Y bueno, la causa de su Gran Depresión fue una demanda efectiva, que sería la demanda general de la economía, insuficiente, o sea, había poca demanda, entonces había que incentivar la demanda. Entonces en esa época no había problema de inflación, o sea, el problema era desempleo. Bueno, la evolución de la sociedad, la evolución del comercio, de la economía, fue llevando a seguir analizando cómo generar que ese ingreso crezca, ¿sí? Y ahí, bueno, se estudian otros modelos. Les hablo de modelo para que podamos entender esto es el efecto de la inflación prevista e imprevista. Bueno, esos modelos, ese planteamiento, por eso las políticas de demanda, las políticas keynesianas, lo que hacen es impulsar la demanda para reactivar la economía y generar empleo. Bueno, todas esas propuestas, ¿sí? Funcionaron bien, ¿sí? Porque el problema no era más que un desempleo importante, y el problema era el desempleo, no había problema de precios, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó en la década del 70? En la década del 70, los países exportadores de petróleo, la OPEP, aumentó los precios, se generó un gran aumento de precios, y eso repercutió en todas las economías, generando inflación y desempleo. Entonces, en ese momento, las propuestas keynesianas empezaron a hacer ruido, o sea, no había solamente un problema de demanda, sino también había un problema de oferta. Entonces empezaron los problemas de lo que sería la inflación. Había que no solamente resolver el problema de desempleo, sino también el problema de inflación, cosa que ese fenómeno no sabía. Bueno, entonces, ¿qué pasó en ese momento? Se provocaron esta distinción entre lo que son los efectos de la inflación prevista e imprevista, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es que si hay un exceso de demanda provocado por el aumento de la demanda por alguna razón, ¿sí? Ya sea política económica o no, lo que se va a provocar es un efecto de inflación prevista, porque sabemos que cuando aumenta la demanda, los precios terminan aumentando, ¿sí? Entonces ese es el efecto de una inflación prevista. Ahora, cuando el problema viene del lado de la oferta, ¿sí? Y que viene de una cuestión estructural, productiva, un aumento de los costos internacionales, ¿sí? Lo que pasó, eso como no es previsto, o no fue previsto en su momento, quedó como en los efectos de la inflación imprevista, que no permite anticiparse a esos efectos, ¿sí? Por eso se llama inflación prevista e imprevista. En la realidad van a pasar en forma conjunta esos fenómenos, o sea, no es que sea uno u otro, ¿sí? Cuando analizamos macroeconómicamente hablando, sí hacemos esa distinción para comprender nomás cómo funciona la economía y el efecto de la inflación, ¿sí? ¿Entendés, Brian? ¿O entienden en general lo que les di un poco de historia de macro? Y Sí, les sí, paso para que profe, clarísimo. entiendan de dónde surge esa distinción, pero en la realidad pasan las dos cosas. Aguárdame un segundo. Bueno, no sé, mientras vuelve Mavita, si quieren retomar algún tema de la unidad número 7. Así aprovechamos el tiempo. ¿Qué habíamos visto en la bolilla número 7? Habíamos analizado cuestiones del comercio internacional, ¿sí? Habíamos visto cuáles eran los elementos del comercio internacional. Tiene que quedar claro la diferencia entre los bloques regionales, ¿sí? Cómo se diferenciaba, por ejemplo, una zona de libre comercio de una unión aduanera, de un mercado común, de un mercado monetario, cuáles eran las características que de alguna forma van a determinar este tipo de acuerdo regional, ¿sí? No sé si hay alguna duda respecto de eso, ¿quedaron claras las características de cada bloque? Perdón, me tocaron el timbre, disculpen. Está bien, no, habíamos seguido con las 7 para no perder minutos nomás. Pero está bien, está bien. No sé si volvemos. tienen alguna más, pero si no, sigamos en la 7 y en todo caso retomamos. Está bien. Yo tengo una consulta.
Sobre inversión. ¿La inversión neta se encontraría comprendida dentro de la inversión bruta junto con la Exactamente, depreciación? está dentro de la inversión bruta. Ah, ok. O sea, la inversión neta es la suma de inversión neta más la depreciación. Ah, claro, esa era mi duda, así como que estaban las dos dentro de la inversión bruta o no. No, claro, la neta está dentro de la bruta y además se le suman las depreciaciones. O sea, la inversión bruta es inversión neta más depreciaciones. Inversión Ah, ok. neta es inversión bruta menos depreciación. Listo, estamos, me parece. No sé si quieren consultar algo más de la unidad número 6, si no continúan con Flora ahí, que ya había arrancado, perdón, con la bolilla número 7. Avanzamos entonces. Con Sí, la 7. avanzamos. Y cosa volvemos. Perfecto, Dale, bueno, les comentaba entonces, ahí preguntan en qué unidad está en la bolilla 7, ¿sí? Tienen que tener en cuenta las unidades 16 y 17 del libro de Mochón. No sé, preguntaba hace un ratito si había alguna duda respecto de cuáles son las características principales de los bloques regionales, ¿sí? Qué es lo que distingue, por ejemplo, a una zona de libre comercio de una unión aduanera, qué es lo que distingue a una unión aduanera de un mercado común, ¿sí? Ese tipo de comparaciones tienen que identificar las principales características. ¿Qué más vimos? Vimos las distintas políticas comerciales que pueden llevar adelante los distintos gobiernos, los distintos estados, para proteger de alguna forma. ¿Se acuerdan que habíamos visto las dos tendencias, una tendencia más liberal y una tendencia más proteccionista? Y dentro de esa tendencia proteccionista teníamos diferentes políticas que nos permitían de alguna forma proteger a la industria nacional, ¿sí?, de la invasión, como le dicen algunos, de productos extranjeros, ¿sí?, básicamente a través de ese argumento de la industria naciente y demás que lo vimos. Dentro de esas políticas comerciales, ¿cuáles vimos? Vimos el arancel, vimos la cuota, vimos las barreras no arancelarias, ¿sí?, o administrativas, también lo van a encontrar, y como un fomento a las exportaciones, que también es una forma de alguna manera de alentar a nuestros productores nacionales, la opción de subsidiar a los exportadores, ¿sí? Dentro de este tema, ¿qué me interesa que quede claro? Si yo les pregunto, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un arancel y una cuota, es decir, en función de las características de cada una de estas políticas, me gustaría que ustedes sepan diferenciarlas, ¿sí? Hay una diferencia conceptual entre un arancel y una cuota, ¿sí? Uno establece un límite cuantitativo, es decir, un límite a la cantidad de bienes que pueden ingresar, y el arancel, en cambio, es un impuesto sobre el valor del bien que se importa, es decir, me aumenta el precio del bien que voy a comprar, y por ende lo que busca es desalentar el deseo de comprar de afuera, de comprar del extranjero, ¿sí? No sé si hay alguna duda respecto a este tema de políticas comerciales que quieran preguntar en particular, alguna característica que no haya quedado claro. Después, dentro de las políticas también habíamos visto las políticas anti-dumping, ¿sí? Que, bueno, que tenía que ver con detectar aquellos casos donde determinadas empresas nos venden a nosotros más barato de lo que venden en su origen, ¿no? Y entonces se lo considera como una competencia desleal, y los países tienen la posibilidad de elevar ante la OMC algún tipo de recurso de amparo que permita, digamos, que puedan... En general, ¿se acuerdan que vimos el caso de la bicicleta o el caso de los zapatos? Lo que hace la OMC, si de alguna forma determina que sea dumping, lo que hace es imponer un impuesto, ¿sí? un impuesto anti-dumping, que lo que hace es de alguna forma nivelar los precios extranjeros con los nacionales, y de esa forma puedan competir. ¿Qué más vimos? Tema importante, balanza de pagos, ¿sí? La Profesora, balanza de... Sí. Antes de eso está tipos de acuerdos regionales. Le quería preguntar, el mercado común, usted nos había dado que establecían políticas, aparte de establecer un tipo común de aranceles Sí. para fuera de los bloques, Sí. había una política como, por ejemplo, la libre circulación de los factores productivos. Sí. Otra política, ¿cuál puede ser?
Y más que nada viene por el lado de la articulación de las políticas macroeconómicas, ¿sí? Por ejemplo, en un mercado común podría existir la tendencia a que los países se pongan de acuerdo, por ejemplo, en controlar el nivel de precios y mantener todos un mismo nivel de inflación o algo cercano, ¿sí? Que tampoco se da. Es decir, la libre movilidad de factores productivos está muy asociada a las políticas macroeconómicas que adopte cada economía, ¿sí? ¿Para qué? Para que todas las economías traten de funcionar más o menos de la misma forma. Y ahí cuando hablo de eso estamos hablando de, por ejemplo, las tasas de interés, por ejemplo, los niveles de inflación, ¿sí? Por ejemplo, si hay un país que decide de alguna forma alentar a un sector en particular, entonces que todos actúen de la misma forma, es decir, el mercado común lo que busca es la articulación de un conjunto de políticas macroeconómicas, no solamente lo relacionado a la movilidad de los factores. Lo que busca es que económicamente y socialmente las economías se articulen. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, profe. ¿Sí? O no sé, por ejemplo, alguna política para estimular al sector primario, porque convengamos que se agrupa un grupo de países que tienen producciones en común, y entonces entre todos deciden alentar a tal producción o desalentar tal importación, y entonces se ponen de acuerdo con ese tipo de políticas que pueden ser comerciales, que pueden ser económicas, que pueden ser sociales. ¿Sí? Entonces, la articulación de políticas puede tener una gama muy grande. Lo que busca este mercado común es que las economías de alguna forma funcionen, ¿sí? En niveles de actividad más o menos parecidos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, ahí pregunto. Sí. En balanza de pagos, en la cuenta financiera, Sí. para entender mejor las diferencias entre inversión directa, inversión de cartera y otras inversiones, si podría explicar de forma breve. Perfecto. ¿Se acuerdan que, como bien mencionaste, la cuenta financiera va a incluir las inversiones que realiza el país afuera o de afuera en el país y las reservas? Estas inversiones pueden ser de distinto tipo, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la intención que tenga el inversionista de permanecer en el país. Es decir, si viene con una verdadera intención de decir, no, yo me quiero radicar en Argentina, quiero poner mi fábrica, quiero contribuir a la producción, quiero que se contrate gente. Si el inversionista viene con esa idea, entonces estamos hablando de una inversión directa, ¿sí? Por eso decía que lo que se pretendía una presencia estable. Por ejemplo, cuando viene Walmart y dice, quiero construir un hipermercado en Posadas, y ese supermercado va a contratar gente que sea de la zona, que sea de la región. Entonces, la intención de Walmart no era venir y estar 2 meses y irse. Si la intención fue construir el supermercado, contratar gente, establecerse, buscar puntos estratégicos, por eso vino de un lado de la ciudad, después abrió otro local, entonces lo que se está manifestando es una intención de estar acá adentro con su inversión. Eso es una inversión directa. ¿Sí? La inversión, la otra era la inversión de cartera. ¿Sí? La inversión de cartera no está relacionada a una actividad productiva, ¿sí? Ni a una intención de permanecer, sino que lo que hace se da a través de la transacción de valores. ¿Sí? Por ejemplo, la compra de títulos, la compra de un título público, o la compra de una acción de una empresa, donde la persona extranjera o el país o quien sea viene y dice, bueno, vamos a ver cómo nos va, y compramos un título y lo mantenemos cierto tiempo y vemos si ganamos o perdemos, y si perdemos nos vamos. Esa sería la inversión de cartera. ¿Sí? Y otras inversiones tiene que ver con, por ejemplo, cuando yo realizo un depósito en el extranjero para obtener algún interés. ¿Sí? Es decir, que no tiene que ver con la compra de un título, sino que más bien, por ejemplo, con un depósito bancario para obtener algún tipo de rentabilidad afuera. O al revés, si existiera el caso de que alguien quisiera hacer algún depósito, por ejemplo, en Argentina para obtener algún tipo de interés, por ejemplo, un plazo fijo. No sé, para darles un ejemplo. Pero la diferencia básicamente entre los 3 tipos de inversiones es que la inversión directa es cuando hay una decisión de querer establecerse y de querer
estar en el lugar, en tiempo, contratar, aportar, estar, de quedarme. Si yo digo, no, mi inversión es seria, voy porque quiero estar, porque quiero crecer. Después puede ser una que tenga que ver nada más con la compra y venta de títulos, de valores, ¿sí? Todo lo que sea dentro del mercado de valores. Y si no, otra que tenga que ver. Esa sería la de cartera, ¿no, profe? Esa sería la de cartera. La de cartera sería el mejor estilo Wall públicos. Street, digamos. Claro, sería todo lo que es dentro del mercado de valores. ¿Sí? Claro, mercado de acciones sería, y otras digamos. Inversiones van a ser, es más general, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con otro tipo de inversiones que no tengan que ver con inversión directa, o sea, que no tienen que ver con la intención de invertir para quedarme en un lugar, y tampoco tiene que ver con títulos públicos. Entonces, un ejemplo que se da, por ejemplo, los depósitos, ¿sí? O la compra de algún bien en el extranjero que me va a permitir algún tipo de ganancia, ¿sí? Pero voy, compro el bien y me vengo, o me compran y se van. No hay una permanencia. No sé si se entiende. No sé quién me preguntó, profe. Flor, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, déjenme que voy mirando la guía para recordar los temas. Bueno, dentro de la balanza de pagos, que es lo que veíamos recién, tienen que relacionar, digamos, la estructura de la balanza de pagos. Por supuesto, entender qué me registra, qué me permite ver la balanza de pagos. Nosotros habíamos visto que estaba compuesta por 3 subbalanzas, ¿sí? La corriente, la de capital y la financiera. Dentro de cada balanza registramos diferentes operaciones, algunos con contraprestación, otros sin contraprestación, ¿sí? La importancia de las reservas, cuál es el rol que juegan las reservas dentro de la balanza de pagos, cuándo podría la reserva, por ejemplo, constituir ¿se acuerdan que hablábamos como del comodín para salvar ese déficit de las demás balanzas de pagos o viceversa? ¿Sí? Dentro de lo que es balanza de pagos, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno, ¿qué vimos después? Cuando empezamos a ver el tipo de cambio, ¿sí? Vimos que era el tipo de cambio, establecimos o miramos los 3 modelos económicos de los sistemas de tipos de cambio que podían darse en las economías, ¿sí? Uno fijo, uno flexible y uno mixto, ¿sí? Que tiene que ver más que nada en cuál es el rol que desempeña el Banco Central en el mercado de cambios, ¿sí? Entonces, si hay un rol más participativo y más de intervención, se acercaba más a un tipo de cambio dentro de un mixto, a un tipo de cambio fijo, y si lo que se dejaba era que el tipo de cambio se determine a través del libre juego de la oferta y la demanda, entonces estábamos hablando de un sistema flexible, ¿sí? Y el último tema que habíamos visto, así en líneas generales, era el tipo de cambio cuando en flexible, cuando sube, siempre vamos a hablar de una apreciación, y cuando baja, perdón, y cuando sube, un tipo de cambio con depreciación, ¿no? Eso es en el tipo de cambio flexible. Exacto, sí. Esos son los términos. Claro, ¿se acuerdan? Yo le dije por ahí, a veces se utiliza los términos de depreciación y devaluación como sinónimo, y en realidad son sinónimos en el sentido de que está haciendo referencia a un aumento del tipo de cambio, pero conceptualmente, ¿sí? Conceptualmente se asocia el concepto de depreciación, o sea, de un aumento del tipo de cambio, cuando estamos dentro de un sistema de tipo de cambio flexible, que es como lo estás diciendo vos. Y cuando estamos dentro de un tipo de cambio fijo, ese aumento del tipo de cambio conceptualmente se lo asocia al concepto de devaluación. En definitiva es lo mismo. Lo que digo es, si lo hablamos en términos teóricos, como los plantea la teoría, ¿sí? El concepto, digamos, apropiado en términos hoy, por ejemplo, nuestro, que estamos dentro de un sistema de tipo de cambio flexible, ¿sí? O de flotación sucia, el término sería de devaluación, de depreciación, ¿sí? Profe, la devaluación y reevaluación como que estaría en manos de las políticas económicas que toma el gobierno, ¿no? Políticas monetarias. Sí, en realidad, vuelvo a repetir, devaluación y revaluación son, digamos, está hablando de lo mismo cuando hablamos de depreciación y apreciación. Pues, o sea, aumento o baja en el tipo de cambio, ¿sí? La única diferencia es que se le asocia ya sea a un sistema de tipo de cambio flexible o fijo. Pero
Flor, en tu caso, en el caso del tipo de cambio fijo, como efectivamente el Banco Central es el que determina el tipo de cambio, él es el que va a llevar adelante la política. Si el Banco Central en un sistema de tipo de cambio fijo decide aumentar el tipo de cambio, vamos a estar hablando de que el Banco Central va a devaluar, ¿sí? En cambio, si dentro de ese sistema de tipo de cambio fijo se decide un tipo de cambio menor, o se decide que va a ser un tipo de cambio fijo, pero menor al que está, entonces hablamos de revaluación. Esto es en conceptos teóricos nada más. Vuelvo a repetir, es muy difícil escuchar hablar del concepto de revaluación, ¿sí? Se utiliza por ahí más apreciación y depreciación, o devaluación, o a veces lo utilizan de manera indistinta, digamos, porque en definitiva está haciendo referencia a lo mismo, en el aumento o en la baja del tipo de cambio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y el último tema que habíamos visto era lo del tipo de cambio real, ¿sí? Que lo que habíamos dicho era que el tipo de cambio real me iba a medir de alguna forma el poder adquisitivo de los países en términos de bienes. Muchas veces cuando los países tienen diferentes niveles de precio, ¿sí? Es decir, diferentes niveles de inflación en nuestro caso, o variaciones en sus niveles internos, es difícil, en realidad es, digamos, no representativo utilizar el tipo de cambio nominal para realizar comparaciones, ¿sí? Entonces, si lo que yo quiero comparar es el nivel adquisitivo de los países en función a cuántos bienes pueden comprar, el indicador más representativo en el comercio internacional es el tipo de cambio real. Que lo que de alguna forma me va a mostrar es cuántos bienes nacionales tengo que entregar a cambio de un bien extranjero, ¿sí? Entonces ahí habíamos visto qué pasa cuando el tipo de cambio real sube, qué pasa cuando el tipo de cambio real baja, qué significa en realidad, ¿no? ¿Qué significa un tipo de cambio real mayor o menor? Y luego vimos cómo se calcula ese tipo de cambio real. Vimos que las variables que se utilizan para el cálculo del tipo de cambio real, ¿sí? Eran el tipo de cambio nominal y los niveles de precios. Hacía una combinación, ¿sí? Entonces, no van a haber cálculos de tipo de cambio real, no se preocupen, pero sí puede llegar a haber algún pedido de interpretación de la fórmula, que era lo que habíamos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos y decíamos, bueno, pero ¿por qué si el tipo de cambio nominal en Argentina subió, ¿sí? ¿Por qué el tipo de cambio real no mejoró? Y ahí habíamos relacionado esta situación con los niveles de precio, y vimos que en realidad no mejoró porque el nivel de inflación era mayor. Entonces, ese tipo de análisis sí por ahí pueden haber en el examen, pero no de cálculo. Estamos ahí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quede de la unidad 7. La unidad 7 ya es más bien teórica, ¿sí? En la unidad 5 es donde van a tener los ejercicios de cálculo con lo que es PBI, al menos en las bolillas que me competen a mí. O sea, ¿cuáles son los ejercicios teóricos que tenemos en estas bolillas? ¿Solo lo del PBI? No conmigo, digo, no sé, las otras profes le habrán marcado los ejercicios que vieron. Ah, sí, yo creo que tenemos de algunos de interés y así. Sí, seguro, por eso le digo, en las dos bolillas que vieron conmigo, la unidad 7 es más teórica que práctica, pero en la unidad 5 sí tenemos ejercicios, que es lo que vimos hoy. Profe, con respecto a la modalidad del examen, ¿cómo será? Mavi, ¿querés? Lo que vamos a... perdón, Flor, no sé si... Todavía no definimos bien la evaluación, cómo va a ser, no la tenemos armada, pero sí van a tener que inscribirse, y lo que estamos viendo si va a ser mañana o el lunes, posiblemente el lunes durante la mañana les hagamos el formulario para que se inscriban, ¿sí? Hasta la tarde, así después armamos la distribución de los temas, ¿sí? Va a haber varios temas como se tomó en el primer examen, pero la forma de desarrollo va a ser distinto. No va a... todavía no lo armamos, pero no van a tener que desarrollar ni levantar ningún archivo como hicimos la otra vez, ¿sí? Así que eso le podemos adelantar porque todavía no lo cerramos.
En todos los casos, la unidad número 6, como ya les dije, es teórico y práctico. El práctico puede ser, como les dije, calcular el valor actual de los resultados esperados, así como está en el práctico, bien simple, más de 2 años de vida útil de una maquinaria no le vamos a dar todos los datos. O decir si la empresa va a invertir o no va a invertir. O sea, todos los casos, como les dijo Florencia, van a ser, si hay prácticos, van a ser prácticos simples, donde ustedes puedan demostrar que comprendieron la teoría y comprendieron cómo aplicar la fórmula. ¿Sí? Lo único que no les voy a tomar es calcular el índice de precio, pero sí les puedo pedir que calculen la inflación a partir de la evolución de los índices de precio. Y todo depende de la extensión del examen. ¿Sí? Una vez que tengamos definido el formato del examen, vamos a poder establecer el tiempo. Y obviamente, dependiendo de lo que se les pida, ¿no? Si se les piden que desarrollen mucho, se les va a dar más tiempo. Si se les piden que completen, se les va a dar otro tiempo. Si le piden que marquen la opción correcta o verdadero o falso, será otro tiempo. Todo depende de cómo elaboremos el proyecto, el examen. ¿Sí? Como todavía estamos a tiempo, ahora lo que a nosotros nos interesa es que ustedes estudien, así el lunes ya el que está preparado se anota y puede rendir el martes. Pero no se preocupen que va a estar evaluado todas las cuestiones que se pueden presentar, así que estamos en proceso de elaboración del examen, ¿sí? Pero la metodología es la misma, se van a inscribir y después les vamos a asignar a cada uno un tema a desarrollar o a completar o a seleccionar, todo depende del examen. Nosotros le vamos a pasar, tanto a través del aula virtual como del grupo de WhatsApp, les vamos a mandar el formulario donde se inscriban. ¿Sí? Porque en base a la inscripción nosotros vamos a poder asignarles el tema que tienen que desarrollar. ¿Sí? O sea que el examen lo vamos a hacer directamente en el aula virtual sin tener que copiar, o sea, sin hacer en papel, digamos. Sí, en un principio vamos a evitar eso. Eso vamos a evitar. Ok. No sé si no hay alguna otra duda más. Si no, vamos dando por cerrada la consulta.